Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Y cuando digo queridos, lo digo de verdad de corazón. No es un formalismo. Realmente siempre espero este momento para conectarme con vosotros. Saber que yo puedo hacer algo que os bendiga me satisface por completo, me llena de bendición, porque mi intención siempre ha sido esa, ser una herramienta en las manos de Dios para poder transmitir las bendiciones de Dios. Y en ningún momento ninguno de nosotros somos protagonistas de nada. El Señor es el que tiene todo el mérito. Nosotros herramientas que si no fuese porque Él nos utiliza estaríamos ahí en un rincón sin servir para nada. Pero Dios nos ha tomado, nos ha hecho útiles y eso cuenta para cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarte, quiere que seas útil para bendecir a otros también. El propósito Él lo tiene, tú déjate llevar. Busca la voluntad del Señor y el Señor te va a utilizar. Bien, hoy, como habéis visto ya en el encabezado, volvemos a la serie Personajes de la Biblia y estamos estudiando Jonás y llegamos a una parte muy interesante. Llegamos al punto en el que Dios perdonó a Nínive y hay ahí cosas interesantes que ver. El título de este punto que vamos a estudiar hoy es Dios perdona. Así que vamos a estar ahí meditando, en donde el Espíritu Santo nos guíe. Lo primero es hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos guíe. Señor, queremos pedirte tu dirección, que tú, Señor, nos estés guiando, nos estés llevando de tu mano, para que en todo momento, Señor, podamos escuchar tu voz, en medio de otras muchas voces que hay que nos pueden confundir y distraer. Aún en el mundo de la religión hay voces que nos confunden, pero somos tus hijos y como ovejas sabemos reconocer la voz de nuestro pastor. Así que estamos atentos para escucharte. Lo que tú tengas que decirnos lo vamos a recibir. A veces no nos gusta nuestra carne, las cosas que nos dices, pero como sabemos que es por el amor que nos tienes, las recibimos. Y queremos pedirte que nos guíes, que nos ayudes, danos sabiduría para explicar tu palabra y también para entenderla. Quiero una bendición especial, Señor, pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos que escuchen este estudio y te ruego que les hables a sus corazones y a sus mentes para que tu palabra poderosa actúe en ellos, sane heridas, restablezca situaciones, nos lleve, Señor, a crecer, a madurar. Ayuda, Señor, tú a cada uno y trata con tu iglesia. Esta iglesia que ahora se reúne universal de diferentes partes del mundo. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Me alegro de que nos podamos ver un día más. Y vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a estudiar el profeta Jonás y hoy vamos a ver que Dios perdona, Dios es misericordioso. Y solamente me tomo un momentito para poder ver en el chat en directo a los que habéis escrito algún saludo. Y ahí tengo a la primera que escribió hoy, a Maritza, que desde Ecuador nos dice buenas tardes. Maritza, el día de tu cumple te mencioné por aquí, que sé que fue hace pocos días, ese día no estabas conectada, pero Beatriz me dijo, ya se lo voy a decir yo. Y no sé si te dijo, pero bueno, con días de retraso y ahora en directo, pues feliz cumple y que el Señor te bendiga mucho. Miguel Torres, nos vamos más al sur del continente americano hasta Perú y ahí está Miguel, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, gracia y paz de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un buen inicio de semana, sobre todo escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro buen Dios lo bendiga, muy amado pastor y maestro Víctor Rubí, gran abrazo a la distancia, Dios lo recompense en todo. Dios te bendiga, Miguel. Juan Antonio, buenas noches hermanos y bendiciones. Pues un abrazo para el sur de España, allá a la zona de Sevilla, dos hermanas.
Beatriz, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios los bendiga y nos ayude a entender su palabra. Un abrazo. Y una ecuatoreña, pero que vive aquí en España, aquí en Valls. Rosario Rubín y Paco, buenas noches a todos, muchas bendiciones y deseando escuchar la palabra de Dios una vez más. Y estos son andaluces que viven en Cataluña. Rosario es mi hermana, para los que no lo sepan. Mi hermana es espiritual, pero en la carne también, es mi hermana mayor. Y Carmen Reyes dice: bendiciones, familia, gracia y paz en abundancia. Ha dicho gracias y paz, pero como yo sé interpretar lenguas, pues yo sé que quería decir paz. Juan Antonio Piñero ha escrito otro mensaje, dice: querido pastor Víctor, tu trabajo en el Señor no es en vano. Doy fe de ese versículo del apóstol Pablo se cumple en tu vida. Muchas gracias, Juan Antonio. Es siempre una grandísima satisfacción saber que somos canales de bendición por la misericordia de Dios, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y como decía al principio, yo me siento muy bendecido por cada uno de vosotros. Solo el hecho de saber que oráis por mí ya me bendice. Y aquí hay un mensaje de alguien que no conozco, debe ser la primera vez que saluda, y pone: Rocket Bargains som diferents. O sea que català és, perquè parlen català el nom, som diferents. Buenas noches, pues bienvenido, buenas noches. Y Juan Bermudo dice: buenas noches, Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Dice Juan, espera que se me fue el mensaje para abajo. Aquí. Dios te bendiga, Juan. ¿Quién más tenemos por aquí? Aquí, a Maritza, sí, me dijo: muchas gracias, pastor. Y José Luis también dice: buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, bendiciones, iglesia. Y Carmen, ole tú. Aquí somos Trini y Joan. Vale, ahora ya os ubico. Son diferentes, claro, sois diferentes, sois del Señor. Bienvenidos, Trini y Joan. Hoy os echamos de menos, pero ya sé que no pudisteis por temas. Pues bienvenidos, era la primera vez que escribís un saludo que yo sepa aquí en el chat de los estudios en directo. Ana Rita dice: que Dios bendiga siempre a todos. Y Fernando Chala dice: bendiciones, amados hermanos. Y ya está, no tengo más mensajes, pero me voy rápido al estudio porque si siguen entrando mensajes no vamos a estudiar nada. Así que vámonos a Jonás, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Te refresco la memoria rápidamente, o si alguien se perdió algún estudio anterior, no importa, porque cada estudio en sí mismo es un mensaje de Dios para nuestra vida. Pero para situarnos un poquito en la historia, Dios llama a Jonás, le dice que se levante y vaya a Nínive y predique que si no se arrepiente serán destruidos. Y Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, para salir huyendo de la presencia de Dios. Un profeta huyendo, o sea, no hay gente perfecta por ninguna parte, pero a pesar de nuestras imperfecciones Dios nos utiliza. ¿Qué descanso es ese? Porque si tuviésemos que esperar ser perfectos para que Dios nos use, no había nadie aquí sirviendo, estábamos todos descartados por completo. Pero Dios es así, es bueno con nosotros, es misericordioso, y Dios no espera tus cualidades, tus dones naturales, todos tus recursos. Él espera disposición de tu parte, que tú digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios espera de ti que esté dispuesto, que digas: Señor, cuenta conmigo para lo que sea. Y Dios va a contar contigo, seguro. Y Él va a abrir puertas y te va a llevar donde Él quiere. Y vas a ser canal de bendición para otros, sin duda. Entonces, ¿por qué huyó Jonás? Bueno, él no quería ir a Nínive. Él, como judío, tiene graves prejuicios contra los gentiles, aquellos que no son judíos, y él no quiere ir a Nínive. Vamos un poquito más adelante a explicar más eso. La reacción de Jonás después de que Nínive se arrepiente, vamos a hablar más de eso. Pero ¿qué hace Dios? Trata con Jonás. ¿Por qué? Porque es su hijo. Dios disciplina a sus hijos. Tú, los que tenéis hijos, que estáis aquí conectados, disciplináis a vuestros hijos. Yo disciplino a los míos. Yo no me voy a disciplinar a los hijos del vecino.
el vecino ya tratará con sus hijos. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, dice la Escritura. Entonces Dios trata con sus hijos y trató con Jonás. Jonás pensaba que podría huir de la presencia de Dios, pero Dios levantó una tempestad, nosotros la llamamos la tormenta perfecta, que azotó el barco en el que él había subido para huir lejos, quería ir a Tarsis, Tarsis es España, o sea, al otro extremo del Mediterráneo. Pero Dios trató con Jonás en la tormenta y trató con Jonás con el gran pez. El gran pez, dice ahí, Dios preparó un gran pez. No busques una explicación racional. Fue un milagro, los milagros son milagros, no tienen explicaciones racionales. Pero Dios utilizó todo esto para que llegase Jonás a ese punto en el que dentro del vientre del pez Jonás oró. La oración no tiene desperdicio, la estudiamos un poquito, tú puedes volver a leerla en el capítulo 2 o ver el estudio que hicimos, que están ahí todos grabados en Facebook y también se van subiendo al canal nuestro de YouTube. Y Jonás se arrepiente y Dios lo perdona y le vuelve a dar una oportunidad. Por eso el capítulo 3 comenzaba como si no hubiese ocurrido nada. O sea, estamos en el punto de partida, exactamente igual que en el capítulo 1. Vino palabra de Jehová, ahí nos aclara por segunda vez, pero Dios le habla como la primera vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Así que ahora sí que va Jonás, predica en Nínive. Nínive es una ciudad muy grande, para cruzarla de un extremo a otro tardarías 3 días, dice ahí en la Biblia, y Jonás predica y Nínive se arrepiente. Muestran su arrepentimiento al confesar sus pecados, al hacer ayuno y vestirse de cilicio, de duelo. Estaban lamentándose por sus pecados. Estaban lamentándose por sus ofensas a Dios. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuál es el mal que Dios dijo que les iba a hacer? Pues lo leímos allí en el capítulo 1. Dentro de 40 días yo destruiré Nínive. Bien, explicamos, porque aquí alguien podría decir, pero si Dios dijo que iba a destruir Nínive en 40 días, y ahora Nínive no es destruida, quiere decir que Jonás se equivocó, porque Jonás es un profeta y profetizó, de aquí a 40 días Dios destruirá Nínive y ahora no la destruye. Entonces era un falso profeta, porque Deuteronomio dice que un falso profeta se va a reconocer si dice que va a ocurrir algo y después no ocurre. No, porque aquí conocemos una parte del mensaje. En la segunda vez que Dios le llama a Jonás, le dice, ves, y diles el mensaje que yo te daré. O sea, no era solo un anuncio de advertencia, sino que había un mensaje. Y podemos suponer por todo lo que está ocurriendo en el contexto, no nos inventamos nada, sino que contextualizando la historia, podemos entender que Dios les está advirtiendo que os destruiré si no os arrepentís. O sea, hay un mensaje de esperanza. Siempre los profetas venían con un mensaje de esperanza. Todos los profetas que profetizaron a Israel o a sus enemigos, siempre el mensaje era diciendo ocurrirá esto, pero siempre había un llamado, pero arrepiéntete, vuélvete a mí. Claro, en muchos casos, en la mayoría, tristemente, no se arrepentían y no se volvían a Dios, y ocurría lo que Dios había dicho. Pero en este caso hay un llamado al arrepentimiento y Nínive se arrepiente. Así que Dios tiene en cuenta el arrepentimiento de Nínive y no trae el juicio contra ella. Es interesante que dice, vio Dios lo que hicieron. Y aquí queremos matizar, es importante lo que dice ahí, porque no dice y vio Dios lo que dijeron, sino que vio Dios lo que hicieron. Siempre hay una diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo que decimos tiene que estar respaldado por lo que hacemos. Si decimos una cosa y hacemos otra, las palabras se las lleva el viento, no sirven para nada. Nuestros compromisos con Dios tienen que ser de boca, pero después se tienen que materializar en actos. Algunos creyentes
es como que viven en un mundo así como de fantasía y le prometen a Dios cosas un día y otro día y le dicen, Señor, me arrepiento, voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro, pero resulta que después todo se queda en palabras y siempre son las mismas palabras. Mira, Dios espera hechos, porque al final las palabras, estábamos viendo en un estudio ayer o antes de ayer, mencionamos la parábola de los dos hijos a los que el padre le dijo al hijo, hijo, ve si atiende nuestros negocios. Y el hijo dijo, sí, voy a ir, y después no fue. En cambio al otro hijo le dijo, hijo, ve si atiende los negocios, y este dijo, no, no voy. Pero después reflexionó y dijo, bueno, tengo que ir, y fue. Entonces el Señor preguntó, ¿quién de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y todos dijeron, ¿el que fue? Claro. ¿De qué sirve que digas, voy a hacer esto y después no lo hagas? Entonces el Señor vio, dice, Dios vio lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Se convirtieron de su mal camino. Mira, la palabra convertirse es una palabra que los cristianos utilizamos muy frecuentemente en nuestro contexto evangélico para referirnos a las personas que escuchan el Evangelio y creen. A veces yo creo que pronunciamos la palabra convertirse demasiado a la ligera, porque decimos, porque una persona ha hecho una oración un día, ya decimos, se ha convertido. Y que se haya convertido está por ver. No es que nos tengan que demostrar nada a nosotros. En todo caso, a quien se lo tienen que demostrar es a Dios. Y Dios ya sabe lo que hay en el corazón de las personas, pero sí que en relación con la propia persona es a quien a sí misma se tiene que demostrar que ha creído de verdad y de todo corazón. Por eso utilizamos la palabra convertirse. Es una palabra bíblica, aquí lo tienes en este versículo, en otros muchos está. Se convirtieron, ¿de qué? De su mal camino. O sea, antes esa persona hacía una serie de cosas, vivía en sus pecados, practicaba el pecado, vivía alejada de Dios, no tenía en cuenta a Dios para nada. Podría ser sensible al drama humano, tener empatía por los necesitados, sí, eso es propio de la naturaleza humana, si no, no seríamos humanos, aunque el humanismo puede enfocarse también en aspectos negativos, y en este aspecto que sería positivo se va perdiendo esa sensibilidad hacia los demás, hacia el drama humano, se va perdiendo. Puntualmente surge, pero... Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Hoy estaba escuchando en las noticias acerca del terremoto que ha habido en Marruecos. Marruecos está aquí cerca de España, al otro lado del estrecho de Gibraltar. Entre España y Marruecos hay 14 kilómetros, que es el punto más estrecho entre Europa y África. Y resulta pues que ha sido un terremoto muy grave, un terremoto de más de 7 grados, y que ha provocado el derrumbe de edificios, de casas. A día de hoy escuché en las noticias que ya se contaban más de 2000 muertos. Entonces España y Alemania ya tienen personal de ayuda sobre el terreno que están buscando entre los escombros a posibles supervivientes. Y escuchaba en las noticias que decían que Marruecos se ha volcado en la ayuda, de tal manera que la carretera que va hasta la zona devastada por el terremoto, decían hoy que había una cola como de 50 kilómetros de personas que con sus automóviles privados cargados de cosas de necesidad, de mantas, de alimentos, de todo, se dirigían a esa zona para intentar ayudar a las personas que han sido damnificadas por todo este seísmo, esta tragedia. Entonces tú escuchas esta noticia y dices, vaya, realmente el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios lo hizo como un ser moral, el hombre sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, el hombre tiene por naturaleza el sentir empatía por las personas. Cuando tú ves un necesitado te surge eso, ¿no? Pero hay que matizar y ser realistas, porque
por un lado, genial, ¿eh? Esa manifestación de humanismo, de ayuda, de sensibilidad para atender una necesidad urgente como es esta, la de un terremoto, que se vuelque la gente en decir, vamos a ayudar. Los países se han ofrecido. Creo que Estados Unidos ha anunciado que va a dar 4 millones de dólares para ayudar a los equipos que trabajan ahí, y ya te he dicho, desde Europa, España y Alemania ya han enviado personal sobre el terreno para ayudar en la búsqueda de supervivientes. Todo eso genial, pero esto contrasta con la realidad del día a día. ¿Cuál es la realidad del día a día? Mira, la realidad del día a día es que en el mundo todos los días hay personas que necesitan ayuda, ayuda urgente en situaciones muy graves. Pero la gran mayoría miran hacia otro lado con la excusa de que no puedo hacer nada, de que no sé, y no se ayuda a esas personas. Ya digo, genial que se haya volcado tanta gente en ayudar a los que están sufriendo las consecuencias de este terremoto. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa el resto de los días del año? Cuando sabemos que hay millones de personas que no tienen recursos para vivir, principalmente en África, no solo en África, en otros lugares, pero principalmente en muchas regiones de África, hay familias que sobreviven con un puñadito de cereal al día, un puñadito para toda la familia. Niños desnutridos, según las cifras oficiales de los organismos, así que ONGs y que se dedican a estas cosas, o los oficiales a nivel mundial, las cifras son escalofriantes. Se habla de unos 25 millones de muertos al año por culpa del hambre. Pero es que sin ir tan lejos, en nuestras poblaciones, allí donde tú vives, si tú, según qué horas, por ejemplo, ahora son aquí en España las 9:30 de la noche, si tú te das una vuelta por ahí por algunas calles, seguramente te vas a encontrar a personas que se están preparando para dormir a la intemperie. A mí me recuerda la parábola del buen samaritano, que a veces ocurren cosas como lo que Jesús explicó en nuestras propias ciudades y nos sorprende. Lo habrás visto más de una vez en las noticias. No hace mucho lo vi en una noticia en París, Francia, París, la capital de Francia. Una persona conocida, era un famoso o una famosa, ahora no recuerdo la identidad, pero era alguien conocido que sufrió un accidente cuando caminaba por la calle y quedó inconsciente, malherida en el suelo. Y estuvo no sé cuánto tiempo, pero una barbaridad de tiempo, en la que la gente pasaba por su lado, la miraban y nadie se detuvo, se agachó a mirar si esa persona necesitaba ayuda. Y me recuerda siempre esto, pues, lo que Jesús explicó, la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó y en el camino cayó en manos de unos asaltantes que le robaron y le golpearon y lo dejaron allí al borde del camino gravemente herido. Y ahí pasó un sacerdote que se supone que era una persona con principios, con temor de Dios, pero pasó y vio a un compatriota suyo, era un judío como él, herido ahí, pero pasó de largo. Y pasó un levita y lo vio ahí, pero pasó de largo. No se querían manchar sus manos, no tenían tiempo para perderlo con ese hombre. Seguramente se justificaron pensando, bueno, este pobre ya está más muerto que vivo, no voy a poder ayudarle, yo no tengo tiempo, yo no tengo recursos, se justificaría. O simplemente se hizo el loco y vibró para otro lado y ya está. Pero pasó un samaritano y resulta que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, se odiaban. Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos, y los samaritanos mostraban también ese rechazo hacia los judíos. Pero dice allí que, movido a misericordia, le vio y dijo, tengo que ayudarle.
y cogió y lo recogió, le vendó las heridas, le ayudó, lo puso en su mulo y se lo llevó hasta la aldea más cercana a un mesón, lo alojó en esa posada, pagó con dinero y le dijo al mesonero: dentro de unos días volveré. Si tienes que gastar algo con él, gástalo, cuando yo vuelva te lo pagaré todo. Y se marchó. Toda esta parábola Jesús la contó porque un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, la conversación viene de más atrás, pero ahora para no alargarme. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contó la historia del buen samaritano, la parábola. Y entonces al terminar le volvió a preguntar a este: ¿cuál crees que fue el prójimo del hombre herido? Y claro, a aquel no le quedó más remedio que decir: el samaritano. Fue el único que le ayudó. Bien, ahí es a donde vamos, hermanos. El mundo tiene cauterizada su conciencia. Hay rasgos todavía de esa personalidad que Dios puso en el ser humano, de ser sensibles al drama, a los problemas, pero cada vez la gente es más indiferente a los demás. Y detrás de los actos de abnegación, de ayuda, tampoco sabemos lo que hay en el corazón de las personas. Está genial, repito, que el mundo se vuelque en ayudar a los necesitados, pero no debe ser solo puntualmente en casos como este, en los que hubo un terremoto. Todos los días ocurren tragedias en el mundo. ¿Te acuerdas cuando comenzó la guerra de Ucrania? Bueno, se movilizó el planeta entero para ayudar a los ucranianos. Desde todas partes de Europa gente agarró sus vehículos y se metió en un viaje con material, con ayuda, o simplemente para poner a disposición su coche y poder recoger gente en la frontera y acogerlos. La guerra en Ucrania continúa, pero ahora ya son las pocas ONGs que trabajan sobre el terreno. Claro, tú dirás: sí, claro, es que no se puede mantener ese nivel de ayuda, después la gente tiene que atender lo suyo. Sí, no, cierto, claro que sí. Pero me refiero a que ni los medios ya de información nos hablan de lo que está pasando en Ucrania. Dejó de estar de moda. O sea, ahora se nos hablan de otras cosas, muchas de ellas vanas, que no tienen más trascendencia que un asunto personal por ahí con alguien, ¿no? Pero ese es el mundo en el que estamos. Vuelvo al hilo de donde lo he dejado antes, ¿eh? El Señor dice que vio lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino. O sea, el que cree en el Señor y se arrepiente va a mostrar una transformación en su forma de vida, va a haber un cambio. Arrepentirse, decíamos en estudios pasados, implica dejar de hacer lo que estabas haciendo, cambiar la dirección que llevabas. Si tú dices: me arrepiento de ir hacia allá, ya no vas a seguir yendo, si no, no te arrepentiste. Puede ser que tengas remordimiento, puede ser que tu conciencia te hable, pero si mantienes la dirección, no te has arrepentido, sigues en la dirección. Arrepentirse implica un cambio total. La palabra convertirse nos habla de alguien que vivía de una forma y que cambió su forma de vivir. Claro, alguno dirá: hombre, sí, pero eso no, el cambio no se puede ver en el primer día, pero a lo mejor una persona sí ya se convirtió desde el primer día. Bueno, los de Nínive está sobre el terreno, o sea, no es que ya han pasado meses y Dios dice: uy, ya sí que se les ve que han cambiado. No, Dios ve sus corazones, pero ve la primera actitud de ellos. ¿Cuál fue su primera actitud? Ahí lo estamos viendo en el último estudio. El rey mandó ayuno para toda la nación, y aún el propio rey quitó sus vestiduras reales y se vistió de cilicio. Dijimos que el cilicio era una tela gruesa, así como que te raspaba la piel y que representaba el duelo, el lamento. Era como ponerse un luto. Entonces, esa es la actitud que Dios está viendo. Está viendo que se han convertido de su mal camino. Aunque han pasado 2-3 días, han dejado de hacer la maldad que hacían. A partir de ahí, claro, ahora todo esto tiene que ser un progreso, tiene que ser un crecimiento, la madurez tiene que ir viéndose. Sobre la marcha, ya en el terreno, uno va a ir aprendiendo cosas y va a ir cambiando cosas.
Pero la conversión se tiene que ver desde el principio. Claro, yo antes decía, uno hace una oración y digo, mira, se ha convertido. Bueno, hay que demostrar si se convirtió. Una oración no nos dice nada. Ahora, cuando ha pasado un día, yo ya veo a esa persona su actitud. 2 días, 3 días, una semana, un mes. Entonces puedo decir, oye, esta persona se ha convertido. Yo mismo lo puedo decir de mí mismo. Me he convertido al Señor. ¿Por qué? Porque han cambiado cosas en mi vida. Yo antes pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Ha habido un cambio total. Entonces, convertirse es algo que se tiene que demostrar. Por eso dice ahí, vio Dios lo que hicieron. No dice, oyó Dios sus palabras. Porque cuántas personas dijeron y después no cumplieron. Si todos los que han pasado por la iglesia, que un día dijeron, yo creo en el Señor, hasta aún aquellos que se bautizaron, si todos estos, el conjunto de todos los que pasaron por ahí dijeron, si hubiesen quedado, no sé cuántos seríamos, pero yo creo que hablaríamos de algunos miles, porque en toda nuestra historia de iglesia de más de 40 años, son tantas las personas, bueno, igual me he pasado miles, ¿no? Pero son tantas las personas que pasan, son muchas, no sé si la lista sería muy larga, muy larga. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque una cosa es convertirse y otra cosa es reaccionar emocionalmente al mensaje del Evangelio. Hay personas que el Evangelio les toca en lo emocional, les gusta, simpatizan, el mensaje les atrae, degustan esa verdad y algunos hasta pueden estar tiempo reuniéndose, pero no hay compromiso, no hay decisión de obediencia a Dios, no hay conversión, no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siguen haciendo las malas obras que antes hacían. Se convirtieron de su mal camino, dice ahí, o sea, siguen haciendo las cosas de su mal camino. Se arrepintió del mal que había hecho Dios. Bueno, Dios trata con las personas en relación a su arrepentimiento. Dios honró el arrepentimiento de ellos, desechando sus pecados pasados. Los pecados que Nínive había cometido eran suficiente causa para que Dios derramase su juicio sobre ellos. Los pecados que tú y yo hemos cometido a lo largo de nuestra vida eran suficientes motivos para que Dios ejecutase su juicio de condenación sobre nosotros. Pero igual que no hizo con Nínive, no ha hecho con nosotros, no nos ha condenado, nos ha perdonado. En un juzgado de este mundo, imagínate que alguien que ha cometido diversos delitos graves, imagínate que alguien ha cometido asesinato, robo, secuestro, en fin, una serie de crímenes graves. Y entonces ante el juez, el acusado le dice al juez, señoría, por favor, perdóneme. Le prometo que nunca más voy a hacer ninguno de estos delitos. Voy a cambiar mi vida. Voy a tomar un camino diferente. Estoy profundamente arrepentido. ¿Qué crees que hará el juez? Pues le dirá, me alegro mucho de que tomes esa actitud, pero tengo que dictar sentencia. Y la sentencia es la que va en conforme al delito que cometiste. Tendrá que estar en la cárcel los años que sean relacionados con su delito. Quiero decirte esto para que te des cuenta lo que representa la misericordia de Dios. Porque nadie que haya cometido un delito que queda demostrado y que lo hizo con toda su alevosía, su intención, aunque diga que se arrepiente y aunque cambie su vida y el cambio sea notable, el juez no le va a quitar la sentencia. El juez no le puede perdonar sin más. Ha cometido un delito y debe pagar por ese delito. Entonces, piensa en esto para comprender la gracia y la misericordia que Dios nos muestra. A veces
estos temas, como ya son muy comunes para nosotros los que llevamos años siendo creyentes, es como que ya perdemos a lo mejor el darles el sentido tan importante que tienen. Es como que entramos ya en algo muy rutinario y sabemos, tenemos el concepto de todas estas enseñanzas y no valoramos realmente lo que representan. Pero yo me esfuerzo en recordarme a mí mismo todos los días que estoy perdonado delante de Dios sin merecerlo, que he recibido su misericordia como un inmenso regalo que no me merecía. Y no quiero nunca olvidarme de eso, no quiero dejar de recordármelo. Porque eso, mira, el que no te tienes que olvidar de dónde te sacó Dios, para que no caigas en la vanagloria, para que no te creas mejor que otros, para que no dejes de tener esa sensibilidad de ayudar y atender a los que necesitan ser ayudados y atendidos. Tenemos que tener esa capacidad de recordar de dónde caímos, tener esa sensibilidad de percibir las cosas buenas que Dios nos da sin restarle importancia. El hecho que Dios me haya perdonado así, pero así sin más. O sea, yo vine a Cristo con no sé cuántos pecados, ahí sí que podría hablar de miles seguramente o millones, no sé, ¿no? Pero vienes a Cristo con todos tus pecados y le dices, Señor, me arrepiento, creo en que Cristo murió por mí, quiero ser para ti mejor cada día y quiero que tú entres en mi vida y así el Señor coge y borra todos tus pecados. Uf. Mira, si eso no te mueve a tener ahora una actitud de obediencia y de servicio y no te mueve a amar a Dios, es que no has entendido, a lo mejor eres solo un religioso. O sea, tienes que entender bien lo que representa el perdón de Dios para sentirte realmente afortunado de que Dios te haya perdonado. Porque si Dios no te perdona, estás condenado para toda la eternidad y tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiar ese destino. Entonces, que Dios haya llegado a nuestras vidas y nos haya perdonado, bueno, no hay palabras para describir la grandeza de ese acto y para el agradecimiento inmenso que tengo hacia mi Señor. Tienes que agradecerle, tienes que darle al Señor todas las gracias, pero no solo con palabras, con hechos. Obediencia, la obediencia es la mayor adoración que tú le puedes dar al Señor. Tenemos que valorar la vida que Dios nos ha dado. Nunca caigas en la rutina, no pierdas de vista la grandeza de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque si no estaríamos perdidos en nuestros pecados. Dios misericordiosamente dijo, ya no voy a destruir a Nínive, los perdono. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos perdone, o sea, no le puedo obligar. Es un acto de gracia, es por misericordia. Mis argumentos no pueden convencer a Dios para que Él me perdone. Yo no puedo venir a Dios y decirle, mira, ya no lo voy a hacer más, en el fondo soy una buena persona, lo que lo he hecho porque las circunstancias de la vida. Nada que yo pueda decir puede convencer a Dios u obligarle para que haga algo por mí. Lo que Él hace por mí es sin que yo me lo merezca. Es por gracia, entendamos el concepto de gracia. Es un favor inmerecido. Misericordia es que yo no me lo merecía. Por eso cuando alguien suplica misericordia es porque en el fondo está reconociendo me merezco otra cosa y por eso te pido que seas misericordioso conmigo. Dios dice se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Esto recuerda, es una forma de hablar humana, técnicamente se llama antropomorfismo. O sea, utilizamos una forma de hablar que tiene que ver con el hombre y la aplicamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se escapa a nuestra comprensión y por lo tanto nos faltan palabras para referirnos al carácter de Dios y a su forma de hablar, de actuar, de moverse, de existir, de todo, ¿no? Entonces, para referirnos a Dios y tratar con Él y poder hablar de Dios, utilizamos nuestro lenguaje humano. El lenguaje que utilizamos entre los hombres lo aplicamos a Dios. Entonces, por eso hay a veces expresiones en la Biblia que nos puede costar de entender. Ah, pero Dios se arrepiente.
¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que hay un versículo allí en otro lugar que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si la Biblia dice que Dios no se arrepiente, además en otro lugar dice que Dios no muda, no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no crece, no disminuye, por lo tanto no se arrepiente. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, no se contradice. Cada vez que tú te encuentres con una aparente contradicción en la Escritura, solamente tienes que tomarte un tiempo para estudiar en profundidad lo que ahí dice. Y entonces te darás cuenta que no hay contradicción. Puede haber una aparente contradicción, pero al estudiar te das cuenta que no. En este caso, si Dios dice en la Biblia que no se arrepiente, ¿cómo es que dice aquí que se arrepintió? O en el caso del diluvio, dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y dijo, voy a destruir a la humanidad. ¿Por qué dice en algunos sitios que se arrepintió? Bueno, repito, es una forma de hablar humana para que entendamos algo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Dios toma una decisión. No es el concepto que nosotros decimos arrepentirse, estamos hablando de arrepentimiento. Se arrepintieron de sus pecados, quiere decir que ya no van a volver a practicar esos pecados. Si se arrepiente Dios, quiere decir que cambió de opinión. No, Dios no cambia de opinión. Es esa forma de hablar para hacernos entender que Dios había dicho, haré esto, pero lo haré si no cambias. Haré esto, os destruiré dentro de 40 días. Ellos se arrepienten y entonces Dios dice, bueno, ya no os voy a destruir. Y ahí el lenguaje bíblico utiliza la palabra se arrepintió Dios, pero no en el mismo sentido que lo aplicamos a nosotros. Arrepentirnos para nosotros es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio... En el caso de Dios simplemente es un cambio en lo que Él dijo que podría hacer. No voy a hacer lo que dije porque ha cambiado la situación. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien, espero que sí. Mira, primero, Dios actúa en total consistencia con su palabra. Dios nunca se contradice a sí mismo. Te voy a leer lo que dice Jeremías 18, versículos 7 y 8. Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Bien, ahí tienes otro texto que habla de que Dios se arrepiente o se puede arrepentir, pero yo creo que aquí está mejor explicado, ¿no? Dios dice, mira, yo hablo contra pueblos y contra reinos y les digo, mira, os voy a arrancar, os voy a destruir, os voy a derribar, pero si os convertís de vuestra maldad, ya no os voy a destruir. Solo que utiliza esa expresión, me arrepentiré del mal que he dicho que os voy a hacer. Pero, ¿se entiende? No está diciendo, yo decidí esto, ay, mira, ¿sabes qué? Me arrepiento, no tenía que haber dicho. No, así hacemos nosotros los hombres. Dios no. ¿Por qué? Mira, entre otras cosas porque Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Estábamos viendo el otro día que Dios le llamó a Jonás para que fuese a predicar a Nínive. ¿Por qué no envió otros profetas a otras naciones o pueblos que también vivían en pecado como Nínive? ¿Por qué Dios no envió a Sodoma y Gomorra un profeta para anunciarles que los iba a destruir? ¿Por qué? Porque la situación era distinta. Dios conoce el futuro, Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana. Yo no lo sé, yo tengo mis planes, pero estoy sujeto a las circunstancias, haré o no haré dependiendo de cosas que me rodean. Pero Dios sí sabe todo. Entonces Dios sabía que Nínive estaba dispuesta a arrepentirse, así que por eso envió a su profeta. En Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? No envió a nadie a predicar porque Él sabía que nadie se arrepentiría. Bueno, nadie no. Dios sabía que había un justo. ¿Y cómo trató Dios con esa ciudad? Envió a salvar al justo para que no cayese el juicio sobre él. Lot y su familia fueron advertidos y salieron de la ciudad antes de ser destruida. Dios sabe las cosas antes de que ocurran, por eso Dios obra en base a su conocimiento. El conocimiento de Dios para nosotros siempre será un misterio,
¿Cómo se puede vivir conociendo el futuro, ¿no? Y no cambiarlo? Si tú conocieses el futuro, vamos a plantearlo así, si pudieses rebobinar en tu vida y de pronto mañana por la mañana te despertases, yo tengo 57 años, si mañana me despertase con 20 años, como si rebobinase en mi vida y Dios me diese otra oportunidad de vivir todos estos años, me despierto con 20 años conociendo mi futuro, lo que hice mal, lo que hice bien. Ahora con 20 años, ponte tú en mi piel, yo estoy hablando en primera persona, pero ponte tú ahí. Estoy seguro que muchas cosas que hiciste mal ya no las harías. Cambiarías algunas cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que rectificaríamos en algo? Si estás al lado de tu pareja, y ahora yo preguntase, ¿te volverías a casar con la misma persona? Di rápidamente que sí, que no te vea dudando. Estoy bromeando, ¿eh? ¿Te volverías a casar con la misma persona? Ahora estaba ahí aquí hay en directo matrimonios escuchando, hay familias y están ahí todos sentados escuchando el estudio, oyen mi palabra, mi pregunta. ¿Te volverías a casar con la misma persona? Y entonces ahí se queda el marido o la mujer así pensativos, reflexivos, ¿no? ¿Qué crees que te va a hacer el que tienes al lado? Te va a dar un codazo así de decir, ¿cómo te lo estás pensando? No, porque yo sé que todos los días le decís, si volviese atrás me volvería a casar contigo 1000 veces. ¿A que sí? Decís eso. Espero que sí. Bueno, pero seguro que hay cosas que las cambiaríamos. Dios es omnisciente, sabe el futuro, pero Dios no interviene en nuestras decisiones. O sea, Dios tiene un plan para toda la humanidad y en su agenda Él tiene cosas preparadas que va a cumplir sí o sí, indiferentemente de lo que el enemigo Satanás haga y lo que el mundo haga. Porque Dios es soberano, tiene el control y Él controla todo. Pero Dios no interviene en el libre albedrío de cada uno. Dios no obliga a nadie a que se convierta y no lleva a nadie a la obligación de que se pierda para siempre. Ahí Dios no interviene, porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de escoger. Y entonces Dios respeta eso. Si yo conociese el futuro, ¿cómo obraría? Para nosotros es muy difícil entender la grandeza de Dios en todas sus facetas de absolutos, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etcétera, ¿no? Pero Dios es más grande de lo que podemos comprender. Entonces Dios está en completa armonía con su palabra en todo lo que Él hace. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias de juicio que Dios envió a través de sus profetas. Las advertencias de juicio venían precisamente como una advertencia para dar la oportunidad de que se arrepintiesen. Si no hay posibilidad de arrepentimiento, ¿para qué Dios va a advertir? Simplemente envía el juicio y ya está, y se terminó todo. Pero Dios envía la advertencia dando la oportunidad que pueda haber arrepentimiento. Las palabras de Jonás tenían implícito el si no te arrepientes serás destruido. Entonces recuerda que aquí en el texto no se nos explica en qué consistió toda la predicación de Jonás, porque dice que él estuvo predicando por toda la ciudad, ¿no? Entonces ahí su información fue mucho más amplia de las pocas palabras que en el texto se nos quedó ahí escrito. Cuando hablamos del caso Judas, es uno de esos casos que siempre encierran tantas preguntas interrogantes, ¿no? Si estaba escrito proféticamente que uno iba a traicionar a Jesús, quiere decir que el destino de Judas ya estaba escrito. Judas no pudo cambiar su destino. No, eso no es cierto. Para empezar, nunca se dijo su nombre personal. Claro, eso hubiese sido condicionante. Si dice Judas, de los 12 Judas será el traidor. Entonces ya no, fíjate. Pero no, o sea, hay una profecía, como Dios conoce el futuro, Dios puede decir ocurrirá esto. Pero Dios sigue dando la oportunidad de que cualquier persona
tome una decisión diferente. En el caso de Judas, recuerda que hasta el último instante Jesús le estuvo dando la oportunidad de cambiar. Jesús sabía que Judas ya había decidido, pero Dios no actúa condicionado por su conocimiento. Jesús actuó hasta el último momento advirtiéndole. Y en la cena lo dijo: uno de vosotros me va a traicionar. ¿Por qué crees que decía eso? Estaba tratando de que Judas reflexionase. El que mete conmigo su mano en el plato, y ahí va Judas y mete la mano en el plato. Se declaró a sí mismo, su subconsciente le estaba diciendo. Tenía remordimiento. Podía haber escogido cambiar. Mira, es más, voy a atreverme a decir algo. Si Judas entrega a Jesús, lo traiciona de esa manera, y después de eso se arrepiente, ¿qué crees? ¿Crees que Dios lo hubiese perdonado? Yo estoy convencido que sí, porque otras traiciones más grandes se cometieron y se arrepintieron y Dios les perdonó. Pedro, fue menos la traición de Pedro que la de Judas. Pedro aseguró: aunque todos estos te dejen, o sea, él ya se creyó mejor que los demás, aunque todos estos te dejen, yo no te dejaré, si hace falta iré contigo a la muerte. Y Jesús le advierte, también le advirtió, ¿notas? Pedro, esta noche antes que él cante el gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Para mí esa fue una grave traición, porque Pedro, allí a pocos metros de Jesús, estaba diciendo: yo no conozco a ese hombre de nada. Y lo dijo 3 veces, y dice la última vez que hasta maldiciendo, ya está soltando tacos y maldiciendo: yo no conozco a ese hombre de nada. Pues no sé cuál traición era más grave, la de Judas, que por unas monedas de plata estuvo dispuesto a decir: ¿este es Jesús?, entregarle, o Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro se arrepintió, salió fuera y lloró amargamente y se dejó restaurar por Jesús. Judas no lo hizo, no se arrepintió, pero sentía el grave peso de la traición y del pecado en su vida hasta el punto que se quitó la vida. Pero eso no fue arrepentimiento. Arrepentimiento fue lo de Pedro. En el arrepentimiento hay restauración, hay perdón y restauración. En el caso de Judas no. Por eso la Biblia se refiere a él como el hijo de perdición. Yo no puedo decir que se condenó o no si la Biblia no lo dijese. La Biblia dice que ese hijo de perdición se perdió. En cambio, Pedro se arrepintió. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y Dios jamás intervendrá en tus decisiones. Él te ha hecho libre. Dios va a insistir. Por eso dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Nuestra misión es predicar, predicar, predicar. Porque la palabra de Dios es poderosa y puede ablandar el corazón y puede hacer que las personas se den cuenta de su error y se vuelvan a Dios y se arrepientan. Dios va a insistir, va a insistir, va a insistir, pero no va a obligar a nadie. Dios nos ha hecho libres para que decidamos. Entonces, primero, hemos dicho, Dios actuó en total consistencia con su palabra. Y segundo, Dios sí juzgó a Nínive. Está registrado en algunos libros, incluso por ahí el profeta Nahum, ahí habla del juicio sobre Nínive. Pero, a la luz del arrepentimiento, el juicio sobre Nínive fue retrasado 150 años. Léete el profeta Nahum, es muy cortito. Ahí en Nahum se nos explica que Dios trajo juicio sobre Nínive. Pero no ahora. Ahora el pueblo se arrepintió, esta generación ha decidido cambiar sus malos caminos. Dios los perdona. Pero Jonás advirtió: si no os arrepentís, traeré juicio sobre vosotros. Y Dios cumplió su palabra. En esta generación no, porque ellos se arrepintieron, pero después de 150 años, en las siguientes generaciones, Dios trajo su juicio sobre ellos. Interesante, ¿no? Bueno, estoy viendo que se nos ha hecho la hora, así que nos vamos a despedir por hoy. Tal como hizo con Jonás, Jonás se arrepintió, Dios le perdonó,
Así hizo con Nínive. Nínive se arrepintió, Dios la perdonó. Asimismo hizo con nosotros. Un día nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdonó. Si alguien está escuchando este estudio bíblico y no se arrepintió todavía, es gratis, ¿a qué esperas? Se recibe todo el favor de Dios, el amor de Dios. Es absurdo que alguien no quiera recibir algo tan bueno. Mis queridos, nos despedimos. Hoy es lunes. Aquí en Cataluña es un poco raro porque ha sido festivo y a veces no nos parece que sea lunes, ¿no? En Cataluña es el día de aquí de Cataluña, así que fue festivo. Pero ya pensando que mañana es martes y como todos los martes es el único día de la semana de momento que el horario nos cambia, entonces como todos los martes tenemos reunión en nuestro local y retransmitiremos desde allí el estudio bíblico basado en primera epístola de Juan. Así que mañana el estudio es a las 8. Si estáis por aquí y podéis venir a nuestra reunión, venid, no, ni os lo penséis, veniros, porque qué bueno que nos podamos ver en persona. 7:30, la reunión empieza a 7:30 porque tenemos un tiempo de alabanza en la que puedes pedir las canciones con las que quieres alabar a Dios. Mañana martes, 7:30, en persona en nuestro local. Si no puedes venir en persona, a las 8 en punto en directo se retransmite el estudio por internet, por Facebook y por YouTube. Queridos hermanos, que Dios os bendiga. Mira, Miguel ya se va a ir a leer Nahum. Un abrazo muy fuerte para todos. Os amo realmente, sois especiales para mí. Y si Dios quiere, mañana nos vamos a volver a ver. Que descanséis.